espacio responderemos algunas de las preguntas que nos dejaron en nuestro formulario. Bueno, buenas tardes. Básicamente para nosotros es un honor poderlos estar acompañando el día de hoy. Por supuesto, estar al lado del doctor José Luis Ferrer, un médico con alta trayectoria y excelente especialista. Y bueno, esto es básicamente un webinar en donde vamos a hablar algunas preguntas que tienen muchas personas del gremio no médico, ¿ok? Y vamos a hacer de manera puntual ciertos elementos con respecto a las preguntas. Siendo la primera pregunta, nos encontramos con cuáles son los valores considerados normales actualmente para la presión arterial. Entonces, bueno, podemos comenzar hablando con las guías europeas, que fueron las últimas publicadas para el año 2024, en donde nosotros encontramos que ellos clasifican ahora la presión arterial como presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión arterial. ¿Ok? La presión arterial no elevada es por debajo de 120/70. La presión arterial elevada va desde los 120/70 hasta los 139/89 milímetros de mercurio y clasificamos como hipertensión arterial mayor en este caso de 140/90 milímetros de mercurio, por supuesto. Yo creo que es importante resaltar eso, esa clasificación que estás describiendo ahorita, que es efectivamente la más reciente, porque la mayoría de las personas tiene ya, digamos, fijado, porque es un desconocimiento, digamos, general, que las cifras de tensión arterial establecidas por unas guías ya que no están vigentes, era de 140/90 y eso es lo que prácticamente se ha quedado fijado en la mente del público en general. Entonces, ya ha revisado esta información y digamos, la mortalidad mundial por hipertensión arterial se ha modificado y lo más actualizado es lo que acabas de mencionar. No sé si puedes volver a repetir, Simón, los estándares. Sí, básicamente ahorita para clasificar y tú definir que un paciente es hipertenso es que las presiones arteriales sean mayores a 140/90. Y Ujú. cuando tenemos un paciente con la presión arterial no elevada, es por debajo de 120/70 milímetros de mercurio. Y tenemos, bueno, cuando tenemos un punto intermedio, que es la presión arterial elevada, que bueno, este punto va desde los 120/70 milímetros de mercurio hasta menos de 140/90 milímetros de mercurio. Es importante resaltar esto porque, como sabemos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial y bueno, influye muchísimo y es, por supuesto, importante conocer que esto, cuáles son los puntos de corte para que, por supuesto, las personas acudan prontamente a la consulta. Vamos con la segunda pregunta. Ajá. ¿Por qué la presión arterial alta es causa de enfermedad cerebrovascular? Yo diría que aquí la hipertensión arterial o la presión arterial alta, como dice en la pregunta, es uno de los factores que causa la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular, igualito que la hipertensión arterial, es multifactorial. Lo que pasa es que el tener la presión arterial alta eleva aún más el riesgo de presentar esta enfermedad cerebrovascular. Básicamente, ¿por qué produce o por qué causa enfermedad cerebrovascular? Hay dos tipos de enfermedad cerebrovascular, la hemorrágica y la isquémica. Ambas pueden estar condicionadas por este factor de riesgo que es hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos, ciertamente hay tanto riesgo de hacer isquemia como hemorragia. Y los pacientes que tienen un mal control de presión arterial y los que la presión arterial está persistentemente elevada, digamos, se dice que tienen mayor riesgo de hacer un evento hemorrágico. Sin embargo, como les dije anteriormente, la presión puede definir tanto la ocurrencia de un evento isquémico como de un evento hemorrágico y ambos están determinados por una serie de factores determinantes que pueden los hábitos de estilo de vida, las dislipidemias, la obesidad, es multifactorial, no es solo la presión arterial lo que determina la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Entiendo, SB es cerebrovascular, entiendo, ¿no? Entonces la enfermedad cerebrovascular puede ser condicionada tanto por isquémica o hemorrágica por elevación de la presión arterial. Y básicamente porque hay rigidez en las arterias, una elevación de la presión arterial puede condicionar una ruptura, o bien porque hay una aterosclerosis que condiciona mayor riesgo de obstrucción al igualmente estar elevada la presión arterial. No sé si tienes algún otro comentario Sí, que hacer, no, Simón. totalmente de acuerdo con usted, doctor.
Y unos elementos que resultan de importancia también son que, bueno, nosotros vamos pasando de algunos vasos que tienen una capa un poquito más gruesa hasta que llegamos, bueno, a los vasos a nivel cerebral, cuya capa, pues, su pared es menor. Y bueno, este sistema de presiones, venimos de un sistema de presión, lo vemos como si fuese un sistema de tuberías, sistema que maneja mayor volumen, luego posteriormente este se va haciendo más estrecho y bueno, en algún momento con la cifra de presión arterial, esta capa de la pared de los vasos es menor y bueno, puede condicionar por supuesto la aparición de estos eventos cerebrovasculares, específicamente en este caso del tipo hemorrágico, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente la respuesta. Consideramos a por qué la presión arterial causa enfermedad cerebrovascular. Bueno, la tercera pregunta, una pregunta bien interesante y que es frecuente encontrar en las consultas, ¿verdad, Ujú, sí. doctor? ¿Qué es más peligrosa? ¿La presión arterial baja o la presión arterial alta? ¿Usted considera, doctor? Es relativo, o sea, porque si hay una matriz de opinión de que la baja, o sea, la diastólica en términos médicos es la que expone mayor riesgo, pero no es un axioma, pues no es una cosa que sea tan cierto que sea la baja más riesgosa que la alta. O sea, la cifra de presión arterial es igualmente riesgosa, sea la alta o la baja, la diastólica o la sistólica, porque exponen a un riesgo tanto cardiovascular como cerebrovascular igualmente. Exacto. Y algo que yo le di un enfoque a la pregunta también de qué es peor, la hipertensión arterial o la hipotensión. Bueno, aquí también vemos que la hipotensión arterial suele generar mucho más síntomas que la hipertensión, porque la hipotensión Mm. suele generar sensación de desvanecimiento, disminuye la presión en la que llega la sangre al cerebro y las personas pueden presentar hasta caídas. Estas caídas condicionan traumatismos cráneoencefálicos, es decir, traumatismo a nivel de la cabeza o el cráneo. ¿Ok? Mientras que la hipertensión arterial es un enemigo silencioso, sin embargo, condiciona la primera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿ok? Con las complicaciones de la misma. Y bueno, él puede estar silente y no manifestarse hasta que se manifiesta en algunos pacientes con afectación a los órganos blancos de esta entidad, que son cerebro, corazón, riñón, como pueden ser los eventos cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica o infarto, y por supuesto las afectaciones renales como la injuria renal. Otra razón, o sea, no otra razón, sino otra explicación a este, digamos, creencia, es que en pacientes de tercera edad es más común la hipertensión arterial sistólica aislada. Y esos pacientes pueden estar con, digamos, niveles de hipertensión permisibles, más no normales, o sea, son hipertensión, y la tensión, la diastólica normal. Entonces, es el hecho de que estén hipertensos nada más con la sistólica elevada y normal la diastólica, eso genera generalmente una matriz de opinión de que es más riesgoso tener la baja alta, porque cuando sube la baja es cuando ocurren los eventos riesgosos, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, y realmente no es así como parece. Sí, excelente. De verdad que hay unas preguntas que son frecuentes, todas las preguntas que han aparecido en la presentación es frecuente que nos pregunten los pacientes al momento de acudir a la consulta. Entonces, bueno, vamos a continuar con la entrevista y con el webinar con la cuarta pregunta. Hay una persona que nos hace la pregunta de que es normal tener la presión arterial diastólica, es decir, la baja por encima de 100 milímetros de mercurio de manera permanente. Y bueno, básicamente, como habíamos visto previamente en los valores permitidos para las cifras de presión arterial, encontramos que este paciente está en rango de hipertensión Ujú. y que probablemente la misma no esté dentro del control, no esté alcanzando las metas para ir a hipertensión arterial. Es por ello que, por supuesto, le recomendamos a la persona que siempre tiene que acudir, en este caso, que debería acudir al médico. Y si toma tratamiento antihipertensivo, pues se tendría que optimizar ese tratamiento antihipertensivo, en dependencia, por supuesto, de su historia clínica y para decidir por cuál es el tratamiento de primera línea en su caso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, esa pregunta probablemente la hace de manera personal. Mm, Tal vez fue evaluada en alguna oportunidad y le mencionaron erróneamente que, bueno, que teniendo la diastólica en 100 no había riesgo, pero efectivamente es una cifra elevada y que debe ser
evaluada, tratada y amerita una evaluación completa, no solo de tensión arterial, sino de toda la parte cardiovascular. Por supuesto. Esta es la pregunta número 5. Esta es una pregunta un poco extensa, pero también es muy frecuente. Y es si es verdad que después de que una persona toma tabletas para la hipertensión arterial, no puede dejar de tomarlas por el resto de su vida. Y así tenemos varias preguntas que se repiten. Como no existe la posibilidad de que el organismo se vuelva a autorregular y la presión arterial se normalice si los episodios elevados de presión arterial fueron por estrés sostenido y al cesar la situación vuelven a la normalidad, y si la presión se eleva solo en estrés y el resto del tiempo es normal, es necesario mantener tratamiento. Bueno, aquí son varias preguntas que nos hacen con respecto al abandono del tratamiento antihipertensivo. A nosotros no nos gusta mucho que las personas suspendan el tratamiento antihipertensivo porque eso predispone muchas veces a aparición de daño a órgano blanco a nivel cerebral, cardíaco y renal. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los estudios? Hay ciertos elementos que son importantes. Pacientes que están en un solo tratamiento con un solo fármaco, ¿ok? Pacientes que suelen presentar cifras de presión arterial normales con cambios en el estilo de vida, se han demostrado que ciertos estudios se suspende el tratamiento antihipertensivo y en 6 meses, nada más, el 40% de las personas no toma tratamiento. Al cabo de un año, esta cifra asciende a aproximadamente un 30% y en 2 años casi que nada más el 20% de las personas no toma tratamiento. Es decir, progresivamente se van sumando las personas que no toman tratamiento o que lo suspendieron a la toma del tratamiento. Esto es básicamente un estudio que se hizo en hipertensión arterial esencial, que es decir, la hipertensión arterial que no se conoce la causa, que representa aproximadamente un 90 o un 95% de los casos. En pocas palabras, si lo suspendiste porque tus cifras de presión arterial estaban normales, porque hiciste cambio en el estilo de vida, y si hiciste también, por supuesto, ejercicio, las dietas bajas en sal, ¿ok? O la dieta DASH para combatir la hipertensión arterial, probablemente en algún momento, si sufres hipertensión arterial esencial, vas a tener que tomar tratamiento antihipertensivo porque estas cifras las vas a alcanzar, ¿ok? Nuevamente en rango de hipertensión arterial. Y una cosa que es importante, las personas que pueden dejar de tomar tratamiento probablemente sean los que tengan hipertensión arterial secundaria, es decir, a una causa que no Ujú. sea la esencial, y que se quite la causa de hipertensión arterial secundaria, ¿ok? Se cure. Y bueno, básicamente este paciente probablemente se quede sin tratamiento farmacológico, pero los pacientes que en su gran mayoría, como son los hipertensos con hipertensión arterial esencial, se mantiene el tratamiento y en tal caso la gran mayoría, una vez que se suspenda, la gran mayoría al cabo de 2 años va a volver a tomar tratamiento antihipertensivo. Es así. O sea, yo, digamos, agregando un poco más a lo que, o digamos, reiterando lo que tú estás diciendo, todo depende de, o sea, hay que individualizar al paciente, ¿ok? Porque hay pacientes en los que esas cifras de tensión elevada se diagnostican en una fase en la que pueden establecerse cambios en hábitos y estilo de vida, y esa persona es posible que, si ya estaba tomando tratamiento antihipertensivo, pueda dejar de tomarlo. Este, Sin embargo, obviamente, dependiendo de la edad a la que se establece el diagnóstico y si es esencial o es secundaria, este, mucho puede pasar en el transcurso de la vida de ese paciente. Puede, un paciente que en la juventud era una persona activa, que comía bien y con el tiempo, con el paso del tiempo, va cambiando sus hábitos y estilo de vida y deja de hacer ejercicio, o sea, aumenta de peso, empieza a fumar o a tomar, a beber alcohol. Y siendo la hipertensión una enfermedad multifactorial, si estos factores se mantienen presentes, esa persona puede haber dejado de tomar los antihipertensivos porque mejoró, pero cambió sus hábitos y estilo de vida, dejó de ser constante y nuevamente es hipertenso. Este, Como tú dices, el 90% de las personas que son hipertensos esenciales, hay un porcentaje determinado que sí logra hacer cambios en los hábitos y estilo de vida, pudiese llegar a esa meta de no tomar antihipertensivos. Los pacientes, incluso hay pacientes obesos en los que hay la cirugía bariátrica también. Se ha visto que
mejora las cifras de presión arterial, pero no es una norma, no es una regla. Hay probabilidades, sí, pero el grueso de los pacientes, después de que empieza a tomar tratamiento antihipertensivo, porque es una enfermedad multifactorial y hay muchas de esas que no podemos modificar el paso del tiempo y la edad, la parte hereditaria, que son factores determinantes. Bueno, sí, van a seguir tomando tratamiento por el resto de la vida porque es un cambio vascular microscópico que en la mayoría de los casos no es reversible. Cuando se diagnostica a tiempo, y a tiempo me refiero que se pueden prevenir la aparición de estos cambios microvasculares en los que generan la hipertensión arterial, ahí uno puede efectivamente evitar que el paciente lo tome o hacer que el paciente deje de tomarlo si está en una fase temprana de la enfermedad y si no se juntan todos estos factores de riesgo que pueden hacer que el paciente inevitablemente sea hipertenso por el resto de su vida. Efectivamente, doctor, totalmente de acuerdo. El tiempo de inicio de la enfermedad y el tiempo con tratamiento antihipertensivo influye directamente. Esto ocurre más que todo en personas jóvenes que hay veces que, bueno, pueden dejar de tomar el tratamiento. Y bueno, por supuesto, hay personas que dicen, bueno, yo dejo de tomar el tratamiento, pero me siento bien. Como le digo, bueno, la hipertensión arterial es un enemigo silencioso y cuando se manifiesta, usualmente suele generar enfermedades que pueden aumentar la mortalidad o incapacitar a los individuos, ¿verdad? Fíjate, haciendo mención a lo que dice la pregunta, es verdad que hay situaciones, como es multifactorial, hay estrés continuo, estrés persistente, porque no estamos hablando de una persona que está pasando por una situación puntual, emotiva, rabia, susto, duelo, una emoción que tiene un principio y un fin, puede elevar la tensión, porque eso es una condición natural, una respuesta fisiológica, y efectivamente para el diagnóstico de hipertensión son mediciones de las cifras de tensión en forma reiterada en la que se superen los valores ya mencionados. Este, y es cuando se establece el diagnóstico. Si estamos ante una persona que está pasando una situación de estrés agudo, cuando me refiero a agudo es un estrés que no es persistente en el tiempo, sí pudiese ser que esa persona en un momento se le encuentren las cifras de tensión arterial elevadas, pero pasada esta situación aguda, estresante, bien sea emocional o por dolor físico o por un postoperatorio o algo lo que llamamos una crisis hipertensiva, algo puntual, después, en condiciones normales, en las que ya se haya relajado, en las que ya no está el factor predisponente para que se le suba la tensión, que le pueda volver a normalizar los valores de tensión arterial, eso es posible. Pero cuando estamos hablando de una situación de estrés que es persistente en el tiempo, que la misma ansiedad, que es una patología subestimada, porque la gente piensa que ansiedad es solo preocupación o emoción y la ansiedad tiene unos diagnósticos específicos y los pacientes pueden estar ansiosos sin saber qué es ansiedad. Eso efectivamente puede ser un factor, una noxa, un factor determinante en el tiempo que hace que la persona esté constantemente hipertensa, pero por un factor, digamos, sí, emocional, o sea, ansiedad que se perpetúa en el tiempo. Ese paciente, obviamente, hay que tratar, si uno identifica que la causa de la presión arterial es un factor emocional, si no hay daño a órganos blancos, Ujú. y uno puede definir, o sea, no da lapsos de tiempo para ver de qué forma, dependiendo del valor de la cifra de presión arterial, porque no es lo mismo que en la consulta ven una persona que tenga 130 80 de presión arterial, en la que uno ya debe estar pensando en hacer cambios de hábitos de estilo de vida, que te llegue con 180 100 porque no sé, tuvo un problema con un familiar en el trabajo o algo. Uno siempre da unos lapsos de tiempo de acuerdo, o siempre individualiza el caso, y esos lapsos de tiempo me refiero si uno está en la capacidad de hacer mediciones regulares de presión arterial en las que esa situación de estrés o de emoción puedan haber cedido o la misma hipertensión de bata blanca, el paciente está hipertenso en- en el consultorio, pero no así en su domicilio. Entonces uno hace un seguimiento y establece el diagnóstico
de forma objetiva, ¿no? No una situación puntual de un paciente que viene por primera vez a la consulta. Entonces, sí es posible, o sea, es posible que ciertos factores determinantes de estrés sean transitorios y condicionen que una persona se le eleve la tensión puntualmente, sí, pero ese diagnóstico tiene que hacerse de forma objetiva, con mediciones regulares de tensión arterial, control ambulatorio, porque el dejar pasar una hipertensión, o el diagnóstico, perdón, no una hipertensión, sino el diagnóstico de hipertensión arterial, fundamentándose en que es una situación emocional, eleva el riesgo de la persona de sufrir enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, porque se le dio más peso a esta situación emocional, la ansiedad, lo que se considere, y pone en mayor riesgo a la persona por pensar erróneamente que se trataba de una situación de estrés. Sí, efectivamente. Probablemente esta persona sea hasta candidato a colocar un monitoreo ambulatorio de presión arterial para ver cómo van Eso sería lo estos picos de indicado, o sea, presión arterial en 24 horas, o bueno, 7 días, mm, o un AMPA yo también. creo que sí, no haría menos porque el diagnóstico de hipertensión no puede establecerse a la ligera, pues por una sola medición, o tampoco atribuirlo a, no, estás ansioso, estás asustado, tienes dolor, estás con rabia, tienes alguna una situación en la que, si bien puede estar elevada y uno decir está muy elevada, vamos a poner tratamiento, y el paciente, después de que pase esa situación, está normal, uno dice, bueno, si le pones antihipertensivo a ese paciente que no está hipertenso, vas a condicionar los efectos secundarios, que creo que es otra pregunta más adelante. Y si no lo haces y el paciente es hipertenso, corres el riesgo de que el paciente sufra no efectos secundarios, digamos, daño a órganos blancos, que sería lo que debemos prevenir. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que ya tengan la respuesta a esta pregunta, que es bien interesante y frecuente, ¿no? Entonces, bueno, encontramos otra pregunta que si mi familia materna es hipertensa, definitivamente tendré que tomar antihipertensivos. Bueno, yo considero que no necesariamente. ¿Usted qué No, considera, Albert? yo con certeza puedo decir que no. O sea, el factor hereditario es, como mencionaba anteriormente, es uno, la enfermedad, la hipertensión es una enfermedad, hipertensión arterial esencial, ¿ok? Exactamente. Es multifactorial. Entonces, el factor genético es un factor dentro de un grupo de factores, y efectivamente puede haber familiares hipertensos, y eso no es indicativo de que la persona, porque ya no lo llamo paciente porque ya al llamar paciente estoy asumiendo que es hipertenso, pero la persona no necesariamente tiene que desarrollar hipertensión arterial. Obviamente es un factor dentro de un grupo de factores. Si mientras más factores se van asociando a este factor genético, estamos como colocando más peso en la balanza hacia el lado de la hipertensión. Entonces yo, ciertamente, si toda la familia es hipertensa, riesgo de padecer hipertensión, sí. Que necesariamente vaya a ser hipertenso, no. Excelente, doctor. Perfecto. Yo creo que quedó muy claro la respuesta a esta pregunta, sin duda alguna. Continuando, ¿cuáles son los efectos secundarios negativos de los tratamientos antihipertensivos? Bueno, algunos de los efectos secundarios de los antihipertensivos encontramos, por ejemplo, con los IECAS, el enalapril, el captopril, los pacientes pueden presentar tos. Y en el caso de los bloqueantes de canales de calcio, una de las causas más frecuentes que nos reportan nuestros pacientes es que, bueno, presentan hinchazón o edema en miembros inferiores, nivel de lo que es tibial, de los maleos. Y bueno, esto es una causa frecuente, por lo que los pacientes pues dicen, mira, vale, desde que estoy tomando la amlodipina, me empezó a salir este aumento de volumen de miembros inferiores. Sin embargo, por supuesto, el beneficio es mucho mayor que ejerce el fármaco antihipertensivo. Porque, bueno, esto no termina condicionando una enfermedad, ni aumento de la mortalidad, ni, por supuesto, incapacidad en la persona. Lo que se puede hacer son unos ajustes de la medicación, optimizar el tratamiento, se pueden probar otras líneas de tratamiento y, por supuesto, este, la sintomatología mejora, ¿no? Siempre hay, o sea, los más mencionados son esos que tú comentaste. Efectivamente, bueno, como no todas las personas, o sea, no todos somos iguales y no todos tenemos la misma susceptibilidad, hay efectos secundarios que están descritos en todos los prospectos de todos los medicamentos, pueden presentar hasta reacciones
hipersensibilidad, son menos frecuentes, pero los más comentados son efectivamente la tos y el edema de los tobillos, de los maléolos. Eh, por supuesto, un efecto que no considero yo como secundario, sino es una sobremedicación, podría ser hipotensión, que es un efecto del medicamento, pero que amerita es un ajuste de tratamiento, más no es un retiro de tratamiento porque sea un efecto secundario. Exactamente, hay cosas que son hasta idiosincráticas, ¿no? De cada organismo, ¿no? Entonces a veces se presentan estas reacciones. Sin embargo, bueno, el beneficio, por supuesto, siempre es mayor de los antihipertensivos. La siguiente pregunta es: ¿qué hacer si a pesar de estar bajo tratamiento con losartán potásico, los picos de presión arterial elevada siguen apareciendo? Bueno, yo creo que es importante realizar, por supuesto, su seguimiento por el médico, por su médico tratante, su médico internista, ¿ok? Su cardiólogo tratante, en el caso que tenga cardiólogo, por supuesto, para ver cómo están esas cifras de presión arterial, hacerte un monitoreo de presión arterial y en tal caso decidir si se optimiza o no el tratamiento antihipertensivo. Eso es importante porque hay que objetivizar esos aumentos de la presión arterial. Correcto, Simón. Yo creo que, bueno, yo podrías mencionar de qué forma objetivizamos nosotros esos picos de presión a pesar del tratamiento, ¿no? Hay que establecer de entrada que el ser humano no tiene un comportamiento estático. El sistema, el organismo, el cuerpo humano es un ente dinámico y hay variaciones durante las 24 horas del día que pueden ser consideradas aceptables, normales, y por supuesto, cuando esas variaciones o estos picos superan los que pueden ser considerados aceptables, es cuando podríamos hablar de una falla de tratamiento para establecer si estos picos son más de los que puedan ser considerados eh, eh, adecuados o normales, vamos a decir normales. En el transcurso del día hay dos formas específicas de monitorizar y de objetivizar, porque lo importante es objetivizar cuántos picos tiene en ese día, en 24 horas de monitorización. ¿Cuáles son esos métodos de control o de objetivización, Simón? Sí, bueno, básicamente nosotros contamos con los monitores ambulatorios de presión arterial, la colocación de lo que llamamos mapa, que es un dispositivo electrónico que se le coloca un brazalete. Es como tener un tensiómetro las 24 horas del día, ¿ok? En el paciente. Y bueno, básicamente esos son tomas cíclicas de presión arterial, cada dependencia de cómo uno lo configure, cada 20, 30 minutos, ¿ok? Y eso te da un registro fidedigno de cómo están las cifras de presión arterial durante todo el día y ahí podemos establecer ciertos elementos como, bueno, cuánto es la presión arterial día, cuánto es la presión arterial noche, cómo es la carga de la presión arterial, Ujú. cuál es el patrón que tiene este paciente durante la noche, si es un patrón Dipper, non-Dipper, riser. En dependencia de eso se pueden establecer ciertos elementos. Y bueno, muchas veces también se utiliza el AMPA, que es en el caso del ambulatorio, que es el paciente que tenga el tensiómetro y que se haga la toma de la presión arterial durante el día. Y bueno, hago un seguimiento de por lo menos aproximadamente unos 5 o 7 días, ¿no? En dependencia de ello. Mm. Y que acuda, por supuesto, a consulta. Es importante que, bueno, en el primer estudio que mencionaste, la persona cuando cuando el paciente se le indica que se haga el estudio, se le explica que tiene que llevar su vida con toda normalidad, para que el estudio sea objetivo, no tiene que inhibirse de hacer ninguna cosa, ¿verdad? Debe Exactamente. hacer todo con plena rutina, normalidad, un día normal para que uno pueda saber cómo es el comportamiento de su presión arterial en una situación rutinaria. Sí, inclusive hasta muchas veces o usualmente se le pide al paciente: mira, vas a tener el mapa, vas a estar tus actividades diarias trabajando. Si te molestas o tienes alguna eventualidad, por supuesto, anota la hora Correcto. y eso nos influye directamente con respecto a la pregunta previa. De, mira, cuando me estreso me da hipertensión arterial, la presión arterial sube. Bueno, nosotros vemos y con esta es una herramienta bastante útil y es una herramienta del médico internista y que podemos usar pues en estos casos, por supuesto.
Entonces, bueno, la siguiente pregunta, ¿qué riesgos traería no cumplir el tratamiento para la hipertensión? Bueno, riesgos son varios. Por supuesto, al suspender el tratamiento, todo lo que nosotros denominamos como órganos blancos son susceptibles de sufrir daño. Por supuesto, hay daños agudos y hay daños crónicos. Los daños agudos más catastróficos serían el accidente cerebrovascular o el infarto miocárdico. Puede haber hasta patologías oculares, lesiones, más que una hemorragia, desprendimientos retinianos, Retinopatía. retinopatía. Em, en la parte renal, si bien no es lo más llamativo porque no es tan dramático y escandaloso como lo sería un accidente cerebrovascular o un infarto miocárdico. Si hay deterioro al suspender, porque estamos hablando de no cumplir tratamiento, es abandono de tratamiento. Las personas suelen hacer eso por diversas causas, porque no pueden costear el tratamiento o porque simplemente se están sintiendo también que lo abandonan y dicen que no lo requieren, empiezan a utilizar cualquier otro tipo de medicación Medicina natural alternativa. alternativa. Y como es asintomático, ciertamente piensan que están o curados o que no están hipertensos y erróneamente, bueno, dejan de cumplir tratamiento, el daño al órgano blanco asintomático se va instalando y inevitablemente en algún momento va a ocurrir un daño agudo, que es lo que va a condicionar una secuela que muy frecuentemente son secuelas irreversibles, permanentes, que pueden condicionar dependencia de esos pacientes. Puede ser un accidente cerebrovascular o un infarto, insuficiencia cardíaca, buenas hemiplejías, pero todas estas son consecuencias, puede perder la visión, o sea, hay consecuencias, hay muchas y todas son malas para el paciente. O sea, no es bueno dejar el tratamiento en ningún momento ni bajo ninguna causa, a menos que efectivamente sea una indicación médica por un seguimiento en el que se le haya hecho que efectivamente se haya concluido en que ya el tratamiento no es requerido. Pero eso creo que lo Sí. explicamos ampliamente al principio. Sí, es importante, ¿no? Porque también dentro de estas enfermedades cardiovasculares producidas también condicionadas por la hipertensión, es la mayor cantidad de años de vida ajustados por discapacidad a nivel mundial. Inclusive, dentro de las causas también de los pacientes por los cuales van a diálisis, la hipertensión arterial se encuentra dentro de las primeras Ujú, causas. Entonces, más allá de, bueno, el SB, bueno, esta persona pues no solamente, probablemente no se enferme nada más ella, se enferma muchas veces lo que vemos el entorno, porque al tener una persona incapacitada es de difícil manejo. Son unos cuidados especiales, son los pacientes tienen más predisposición de otras enfermedades a su vez que adquieren por la incapacidad. Entonces es un manejo bastante complejo, no solamente para el individuo que está sufriendo la enfermedad, sino para el núcleo familiar. Y eso lo vemos con frecuencia. Nosotros tratamos de llevar verdaderamente la carga, por supuesto, del enfermo, pero también dar ese sostén que necesita la familia, porque es lo más importante. Entonces, yo creo que el tratamiento antihipertensivo, siempre que lo amerite, debe cumplirse rigurosamente. ujú. Ok, aquí es una pregunta de cuál es la importancia del ejercicio físico en el control y el tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, cuando hablamos de ejercicio físico encontramos ciertas recomendaciones, ¿no? Hay unas recomendaciones por ejemplo, de la Sociedad Europea, ¿ok? Trata de que se deben realizar 150 minutos semanales de ejercicios moderados y hay unos que recomiendan hasta 75 minutos de ejercicio intenso. Esto condiciona una reducción aproximadamente de la presión arterial entre la sistólica de 7 a 8 milímetros, ¿ok? Y la diastólica de aproximadamente 4 a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces en pacientes que tienen la presión arterial elevada, entonces no tienen factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento de primera línea son los cambios del estilo de vida Ujú, y poner a hacer actividad física a esta persona. Y más allá de esto es que hay otras variables que influyen en el tratamiento de la hipertensión arterial, pero también el aumento de la masa muscular ujú, condiciona también mejoría en la hipertensión arterial, ¿no?
y en el desempeño de estos pacientes en su vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio todos tenemos que incorporarlo a nuestras vidas, disminuye la sarcopenia. Es Entonces, correcto, sí, es importante, porque ahí, bueno, hoy en día no, porque hoy se está promocionando más la actividad física hasta en edades más avanzadas. Anteriormente ya se decía que una persona en la tercera edad no podía hacer determinado tipo de actividades, cosa que ya no es cierto, que más bien para la sarcopenia es recomendable que hagan actividad física y para evitar la discapacidad en esos momentos de la vida, ¿no? Pero efectivamente, la actividad física, esto está estudiado y está determinado de la forma que, bueno, que mencionaste, cuánto tiempo semanal, qué intensidad debe de cumplir para que tenga un efecto terapéutico. Es como tomar una pastilla, pero efectivamente uno procura que antes que tomar el paciente que ya puede uno eh, revertir la hipertensión, porque las cifras están en unos rangos en los que cambiando hábitos y estilo de vida se puede revertir esa hipertensión, uno lo indica. Y lo importante es que esta persona que efectivamente logra controlar su tensión, disminuyendo de peso, haciendo ejercicio, sea constante en el tiempo, porque la, la- la falta de constancia, persistencia, lo hace recaer en el riesgo inmediatamente después de suspender la actividad física. sí, totalmente de acuerdo, doctor. El ejercicio, mucha gente dice que es vida. Correcto, sí, señor. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria en la práctica clínica actual? Bueno, eso yo lo se lo voy a responder porque el doctor, como si fuese una pregunta del doctor. Entonces, bueno, casi la gran mayoría de ellas que nosotros encontramos en el adulto son las enfermedades parenquimatosas a nivel renal. Ok, también las estrecheces a nivel vascular, la estenosis y las arterias renales. Podemos encontrar también hiperaldosteronismo primario. Encontramos otra causa que es muy frecuente y cada vez la vemos más frecuente, pero esto está asociado con la obesidad, que es el síndrome de hipoventilación y apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Es muy, muy frecuente. Y bueno, otros casos más raros como el feocromocitoma, que, bueno, lo hemos tenido acá en la institución y lo hemos manejado. Y bueno, los pacientes siguen su vida diaria con normalidad. Eso, Sí, es importante porque tú tienes que establecer en el momento de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, es importante, por supuesto, la edad de aparición y las condiciones en las que aparece cuando ya uno ve que es un cuadro que es inusual y que empieza a hacer los estudios complementarios, porque todo paciente que se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial debe cumplir un riguroso plan no de tratamiento, de estudio para determinar efectivamente el origen o la causa. Y bueno, si es esencial, ya uno estudia digamos, si hay ya algún efecto en órganos blancos, si hay alguna, digamos, un daño a órganos blancos. Pero cuando el paciente es un diagnóstico reciente, un paciente, sobre todo los jóvenes, en los que no es frecuente ser hipertenso, ciertamente hay que ahondar en el estudio porque son múltiples las causas de hipertensión arterial secundaria y que efectivamente, si uno la logra identificar, es una de las hipertensiones, es la única hipertensión que puede ser curada. exactamente, doctor. Y bueno, totalmente de acuerdo. Mientras antes la sospechemos, por supuesto, siempre hay que sospecharla, porque bueno, ahorita ya aumentando la capacidad diagnóstica y nuestro abordaje de los pacientes para ver si podemos aumentar pues la cantidad de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial secundaria y tratar, por supuesto, la causa, ¿no? Porque después se nos solapa los cambios de la hipertensión arterial a nivel renal versus verdaderamente si estos son Claro. responsables por la hipertensión arterial. Entonces, a veces es un manejo complejo, por supuesto. Bueno, esta es una de las preguntas sobre el tratamiento antihipertensivo, sobre si puedo dejar de tomar el tratamiento antihipertensivo si me siento bien. Realmente, este, es una forma de pensar errónea, porque y muchas veces el paciente dice esto, afirma esto porque la tensión está normal,
y ciertamente está normal porque está cumpliendo el tratamiento. Entonces, Exactamente. se confía en demás, es un exceso de confianza, diría yo, de que el control de la tensión a consecuencia de una medicación bien indicada lo ha literalmente curado. Entonces, como se siente tan bien, y básicamente hay que partir de que la hipertensión arterial es asintomática. Entonces, cuando ya el paciente presenta algún tipo de síntomas, bueno, ya una hipertensión arterial crónica, que ya no es algo tan reciente, y hay daño estructural. Pero este paciente que se siente bien porque está cumpliendo un tratamiento en forma regular y que la tensión ha logrado controlarla, con seguridad ese paciente al suspender el tratamiento, muy seguramente se le va a volver a subir la tensión y posiblemente no sienta nada igualmente y esté tan confiado que o se da cuenta nuevamente que la tensión se le elevó nuevamente por haber suspendido el tratamiento en algún control que se haga o porque aparece algún síntoma que digamos que no son los característicos, o sea, la cefalea, que hay una pregunta por ahí que hago si tengo cefalea persistente, la cefalea, el dolor de cabeza, es simplemente un síntoma, no es un síntoma de hipertensión, es un síntoma, una expresión de algún trastorno que el origen puede ser diverso, pero efectivamente, como te digo, puede ser, este paciente se confió de más de que su tratamiento le estaba yendo muy bien y lo dejó porque ya no estaba hipertenso y de repente o fue a una jornada y se vio que la tensión, le tomaba la tensión y la tenía otra vez elevada, o le dio dolor de cabeza, o hay diversas formas de que nuevamente se dé cuenta que estaba hipertenso y inevitablemente va a retornar a tomar su tratamiento o en el peor de los casos va a tener que tomar un tratamiento dual o va a requerir una terapia más agresiva precisamente porque al dejar de tomar el tratamiento, o sea, mientras más tiempo, por supuesto, hay más daño a órgano blanco, puede ser un daño irreversible y puede tener una consecuencia que ya no puede evitar. Entonces, no es recomendable dejar de tomar el tratamiento antihipertensivo a pesar de sentirse bien. Todo tiene que ser, digamos, dirigido por un médico, cardiólogo, internista, que le dicte la pauta del ajuste o la reducción o la eliminación de algún tratamiento, dependiendo de cómo está estructurado, ¿no? Porque hay terapias, hay monoterapia, hay terapia dual, dependiendo de qué tan severa sea esa hipertensión y qué tan rebelde el tratamiento sea. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, doctor. Mientras que se toma el tratamiento, las personas se sienten, por supuesto, bien, ¿no? Pero bueno, cuando ocurren las complicaciones es la esfera de las cosas que no queremos, como estas enfermedades que terminan siendo incapacitantes cuando se manifiestan, ¿no? Bueno, eso es como el cuento del ófero, si no, Tal no cual. tomas el antihipertensivo, puede ser que manifieste esto, pero entonces, bueno, llega el ófero y se manifiesta con complicaciones que pueden ser prevenibles, que de eso se trata el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Control de la presión arterial y de estas complicaciones que son prevenibles, por supuesto. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales factores que influyen en la obtención de una medición precisa y confiable de la presión arterial? ¿No, doctor? Bueno, básicamente, sí, para establecer un diagnóstico preciso, hay condiciones de toma de presión arterial. Este, en primer lugar, bueno, que debe ser un ambiente fresco, agradable. La persona tiene que tener por lo menos sí, entre 5 y 10 minutos en reposo absoluto. La posición del brazo debe ser más o menos a la altura del corazón. El brazalete es importante que el brazalete con el que se tome la presión arterial sea el adecuado para el fenotipo, las características del paciente. Hay brazaletes que son para pacientes obesos, hay pacientes de contextura promedio y hay brazaletes pediátricos. Si uno toma la presión arterial con un brazalete inadecuado, aun cuando las otras condiciones estén bien cumplida, hay un sesgo, puede haber un error en la toma de presión. Igualmente hay muchas cosas que parecieran no afectar y
por eso se dice que debe estar en reposo, el paciente no debe tener ningún tipo, no es recomendable tomarla después de haber comido o haber fumado o tener ganas de orinar, de Exactamente. evacuar, porque esos son elevaciones discretas de la presión arterial que, a pesar de que sean discretas en una persona que ya es hipertensa, pueden significar una cifra mucho más alta de lo que realmente es, y se hace una medición que no es ni objetiva ni confiable. Entonces, reiterando, el paciente debe estar en reposo absoluto, en un ambiente fresco, que se sienta cómodo, agradable, con el brazo colocado este, en, a la altura del corazón y con el brazalete adecuado. Una pregunta frecuente es que si es el izquierdo o el derecho. Es realmente indiferente, hay una diferencia, puede haber diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, no debe superar los 10 milímetros de mercurio. En caso de que sí lo sea, hay que estudiar, pero, pero es indiferente si se toma en el brazo derecho o el brazo izquierdo. Sí, efectivamente, doctor. Esto es full frecuente en la consulta que nos pregunten. También es importante los equipos que se usen, porque tienen que ser equipos que estén Correcto. validados, que estén aprobados para la toma de la presión arterial. Y bueno, esto es importante. También el tema del café, la gente debe evitar los minutos previos o las horas previas a la toma de la medición de la presión arterial, pero el resto, este, verdaderamente son estos elementos, Sí, ¿no? que se cumplan digamos, esos lineamientos de toma de presión arterial. Eh, si se cumplen todas esas condiciones, la toma de la presión puede ser confiable y precisa, y puede establecer un diagnóstico objetivo. Perfecto. Buenísimo. Ok, la siguiente pregunta es ¿cuáles son las estrategias actuales recomendadas para el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial resistente? Bueno, comenzando con que definimos, bueno, esta es una pregunta ya un poco más profunda, probablemente fue elaborada por alguien del gremio médico. Entonces, bueno, en el caso de la hipertensión arterial resistente, hipertensión arterial elevada a pesar del tratamiento con cuatro fármacos, ¿no? Correcto. Entonces, también hay otro término que lo tienen acuñado, que es la hipertensión arterial refractaria, en donde, bueno, ya es más de cinco fármacos. ¿Qué se está recomendando en estos casos? Aparte de la optimización de la terapia antihipertensiva, bueno, las guías lo que están recomendando ahorita es la denervación renal. Esa es la recomendación, si por supuesto cumple con los criterios para practicar dicho procedimiento. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las posibles causas de hipotensión, presión arterial baja en un paciente hipertenso tratado posterior a una cirugía? Bueno, hay muchas causas, muchísimas causas en los pacientes que pueden estar operados por cirugía de cadera. Nosotros encontramos o cirugías traumatológicas importantes. Los pacientes sangran mucho, entonces hay una pérdida importante de la sangre, de la volemia. ¿Ok? Esto puede condicionar hipotensión. Hay algunos fármacos analgésicos para el manejo del dolor postoperatorio que pueden actuar condicionando la hipotensión arterial, como pueden ser el uso de los opioides que frecuentemente nosotros los vemos causando hipotensión en nuestros pacientes, ¿no? Y que bueno, es una de las causas principales y que tenemos que investigar estos elementos. Siempre en estos pacientes hay que ver que no estén sangrando. Causa importante hipotensión arterial y que como nosotros aquí tenemos un buen manejo en equipo, el equipo quirúrgico con el equipo médico, usualmente nos enfocamos y abordamos al paciente de la mejor forma y de la forma integral, ¿no? Que eso es importante, el manejo multidisciplinario sin duda alguna es fundamental. Y aquí yo creo que es importante resaltar que cuando en un paciente hipertenso, en un postoperatorio, el hecho de que esté hipotenso, obviamente lo primero que se hace es omitir la medicación. Y el siguiente paso es determinar o tratar de precisar la causa de la hipotensión. Como tú mencionaste, son diferentes las causas. Las primeras son pérdidas hemáticas, la segunda es medicamentosa, otra puede ser una simple redistribución del flujo dependiendo de las pérdidas que haya tenido. Y una vez que uno haya determinado, porque otra que se me olvida mencionar, que hay pacientes que están posoperados en situaciones de urgencia que están bajo un proceso infeccioso que Por produce supuesto. también igualmente cambios microvasculares que producen vasodilatación y pueden condicionar este, igualmente hipotensión.
Una vez que se haya determinado la causa de esa hipotensión, uno va ajustando el tratamiento según el requerimiento del paciente. Lo más común es que omitamos el tratamiento hasta que las presiones empiecen a retomar sus valores previos a la cirugía. Y una vez que eso se está evidenciando, si el paciente es polimedicado o que tiene una medicación antihipertensiva de más de un medicamento, se inicia progresivamente a las dosis más bajas y digamos que la mitad de la dosis habitual del paciente para evitar precisamente hipotensión. Pero una vez que se haya establecido las causas, porque como tú dijiste, si son los opiáceos y el paciente está con dolor, bueno, no se puede o, no, o se va ajustando el analgésico, se va destetando, como suele decirse, hasta que el paciente tolere el dolor o se le dé otros analgésicos no opiáceos, que el paciente vaya retomando sus cifras de tensión arterial normal. Sí, muchas veces estos pacientes, a veces la hipotensión pasa desapercibida porque ellos están totalmente asintomáticos y bueno, esto se manifiesta más o menos cuando hacen cambios posturales y demás y es que uno, bueno, se implementan ciertas medidas para garantizar la presión de perfusión a los órganos de importancia como el cerebro, el corazón y por supuesto los riñones, ¿no? Entonces, bueno, estas son las causas principalmente más frecuentes Mm. y nosotros vemos hipotensión.